Bueno, vamos a comenzar con la enfermedad inflamatoria intestinal, parte 1, donde vamos a ver factores de riesgo, etiopatogenia, la clínica de la colitis ulcerosa y los métodos complementarios. Bien, nosotros sabemos que dentro de las enfermedades inflamatorias crónicas se incluye la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Son afecciones inmunitarias crónicas del intestino. Desde el punto de vista de epidemiología, son más frecuentes en el hemisferio norte, en las zonas más frías, donde hay muy pocas horas de sol, y esto se vincula fundamentalmente con el déficit también de vitamina D en relación a la exposición solar. Con respecto a la edad, tiene un patrón bimodal, con una edad de inicio entre los 15 y los 30 años, si bien puede presentarse a cualquier edad, y tiene otro pico entre los 50 y los 80 años. Con respecto al sexo, hay un ligero predominio del sexo femenino para la enfermedad de Crohn, fundamentalmente en la adultez y vinculado a hormonas femeninas en etapa reproductiva, y para la colitis ulcerosa un ligero predominio masculino. Ambas enfermedades inflamatorias son más frecuentes en judíos y menos frecuentes en negros, en la raza negra. El principal factor de riesgo para las enfermedades inflamatorias crónicas, tanto colitis ulcerosa como Crohn, es el antecedente familiar de una de estas enfermedades. Después vamos a ver dos cuadros en los cuales se recopila una serie de estudios o varios estudios en los cuales se analizaron diferentes factores. Inclusive hay algunos estudios con 150.000, 200.000 pacientes, un estudio muy interesante con 200.000 mujeres y también un estudio con 63.000 pacientes apendicectomizados, en los cuales se van dando luz algunos cuestionamientos, algunas dudas con mayor o con menor evidencia científica. Con respecto al hábito de fumar, disminuye el riesgo de colitis ulcerosa y en la enfermedad de Crohn aumenta el riesgo de complicaciones como estenosis y fístulas y la necesidad de cirugía. En el caso de la colitis ulcerosa, dejar de fumar aumenta la actividad de la enfermedad y el riesgo de hospitalización. Tanto la actividad física como la ingesta de fibra dietaria disminuyen el riesgo de la enfermedad de Crohn, no modificando el riesgo de la colitis ulcerosa. La ingesta de grasas aumenta el riesgo de ambas enfermedades. Y con respecto a la mayor ingesta de ácidos grasos omega 3 y una menor ingesta de ácidos grasos omega 6, disminuye el riesgo de la enfermedad de Crohn, no modificando la colitis ulcerosa. Con respecto al déficit de vitamina D, aumenta el riesgo de enfermedad de Crohn. Un estudio muy interesante, que es el que mencionaba, realizado en 200.000 mujeres, habla que dormir menos de 6 horas o más de 8 horas aumentaría el riesgo de colitis ulcerosa. Con respecto al el estrés y la obesidad, no hay datos contundentes de evidencia científica, pero sí se vincula el estrés en la exacerbación de la actividad de ambas enfermedades inflamatorias y en el caso de la obesidad, en mayores complicaciones perianales, mayor actividad de la enfermedad y mayor cantidad de hospitalizaciones. El consumo de medicamentos, crónicamente, por ejemplo, los antibióticos aumentarían el riesgo de Crohn y los AINE y los anticonceptivos aumentarían el riesgo de ambas enfermedades. La apendicectomía, como dijimos hoy, en un estudio muy interesante donde se toman 63.000 pacientes, se observa que disminuye el riesgo de colitis ulcerosa y que parecería aumentar el riesgo de Crohn con una evidencia realmente no tan confiable como el estudio que habla de la colitis ulcerosa. Con respecto a la infección y la respuesta inmunitaria, siempre se habló de múltiples microorganismos patógenos que iniciarían esta enteropatía, en la cual se produce una respuesta inmunitaria que lleva a la respuesta inflamatoria y a un daño de la mucosa que no se podría controlar por el sistema inmune. Bueno, la colitis ulcerosa es una afección inflamatoria crónica caracterizada por episodios recurrentes y remitentes de inflamación limitados a la capa mucosa del colon,
casi siempre tiene compromiso rectal y la extensión generalmente es de distal a proximal, de manera que son episodios recurrentes, que se compromete la capa mucosa y que tiene un compromiso casi siempre rectal y desde lo distal hacia lo proximal es donde progresa. Siempre la frase como que del Crohn es de la boca al ano y la colitis ulcerosa es inversa. Vemos acá en la mayor afectación rectosigmoidea y que generalmente los cambios más severos también son en el recto, como dijimos recién. Acá observamos que si el componente es rectal se llama proctitis, proctosigmoiditis, cuando compromete al sigmoides, colitis izquierda hasta el ángulo esplénico, colitis extensa cuando compromete el transverso y pancolitis cuando está involucrado el colon derecho. Bien, a nivel microscópico se va a ver un compromiso mucoso con infiltración de células plasmáticas, macrófagos, neutrófilos y eosinófilos y también una alteración de la estructura de las criptas con la posibilidad de abscesos. Clínicamente, la colitis ulcerosa se presenta con hematoquesia, que simula un sangrado hemorroidal. De no estar presente el sangrado, hay que dudar del diagnóstico de colitis ulcerosa. No es un sangrado que tenga coágulos. La diarrea generalmente está presente. Hay algunos casos en donde se produce constipación. Es bastante habitual el síndrome rectal con pujos y tenesmos y la eliminación de moco y pus. Y el dolor abdominal, que es de características inespecíficos, depende de la localización de la colitis ulcerosa, pero básicamente va a comprometer la fosa ilíaca izquierda y la zona centroabdominal. Clínicamente, en la enfermedad moderada severa, puede aparecer un síndrome de repercusión general con astenia, anorexia, adelgazamiento, anemia, desnutrición. En los casos graves puede aparecer fiebre y también pueden aparecer aftas orales, cándida oral y están descritos los dedos en palillo de tambor. Es muy común siempre pensar que estas enfermedades inflamatorias tienen numerosas manifestaciones extradigestivas con diferente frecuencia, inclusive algunas de estas manifestaciones son más frecuentes que otras. Por ejemplo, en el caso de la colitis ulcerosa, en la piel puede describirse el eritema nodoso y el pederma ganglionoso, en el ojo uveitis, episcleritis, o menos frecuencia de conjuntivitis. A nivel osteoarticular, artritis periféricas y centrales, fundamentalmente el compromiso de la columna vertebral con la espondilitis anquilosante. También puede haber osteoporosis, osteonecrosis. A nivel digestivo se describe el hígado graso y típicamente la colangitis esclerosante, con menor frecuencia de hepatitis autoinmune. A nivel hematológico se describen las trombosis arteriales, venosa, el tromboembolismo pulmonar y en un muy pequeño porcentaje la anemia hemolítica. A nivel pulmonar son menos frecuentes las manifestaciones y pueden tener un compromiso de vía superior, parénquima y también de serosas. Acá vemos una imagen de pioderma gangrenoso, también una imagen de eritema nodoso, típicamente con el color habitual del eritema nodoso, que es doloroso, y una imagen muy extensa de pioderma gangrenoso, que es una lesión que es mucho más extensa y con mayor gravedad que el eritema nodoso. Bien, acá vemos una colangiografía retrógrada endoscópica donde se ven una vía biliar arrosariada y una zona de estenosis, típicamente descritas en la colangitis esclerosante. Y también debemos pensar que el diagnóstico de la colitis ulcerosa se apoya en la clínica, en esas manifestaciones típicamente digestivas y también algunas extradigestivas, en la realización de una rectosigmoidoscopía, una videocolonoscopía, laboratorio y método de imágenes para poder aclarar fundamentalmente la extensión de la colitis ulcerosa y la presencia o no de complicaciones.
Podemos pensar que el diagnóstico de diacolitis ulcerosa se hace cuando tenemos un paciente que presenta una diarrea que dura más de 4 meses, que generalmente tiene en la videoendoscopía digestiva alta inflamación activa y que tiene en la biopsia cambios crónicos, típicos de colitis ulcerosa. Y obviamente debemos excluir otras causas de diarrea utilizando los métodos diagnósticos necesarios como coprocultivos, coproparasitológicos, serologías y si es necesario también biopsias. El laboratorio nos puede ayudar en la búsqueda de reactantes de fase aguda como es la eritrosedimentación y la proteína C reactiva. Se pueden pedir marcadores serológicos como los ANCA-P y también los anticuerpos, los ASCA, pero uno de los estudios principales es la endoscopía, y hablamos de la rectosigmoidoscopía y también de la videocolonoscopía completa con toma de biopsias. Se puede hacer también un colon por enema, donde se pueden ver imágenes muy típicas de colitis ulcerosa, también la tomografía con contraste y la resonancia nuclear magnética. En el laboratorio se puede solicitar un hemograma para ver signos de anemia, de leucocitosis, la albúmina, fundamentalmente pensando en desnutrición, también asociada a la depresión de linfocitos a nivel del hemograma, la eritrosedimentación y la PCR como reactantes de fase aguda, teniendo en cuenta que en los episodios leves el laboratorio puede estar normal. Bien, la rectosigmoidoscopía es útil en el episodio agudo. No necesitamos preparación y podemos tomar biopsias. Una vez superado el episodio agudo, se puede realizar una videocolonoscopía completa, ya que en los episodios agudos la inflamación es tan importante que podemos perforar la mucosa. Es importante la video completa para definir la extensión, tomar múltiples biopsias y también la vigilancia de las displasias y el cáncer de colon. Bien, acá vemos imágenes donde se ven zonas hemorrágicas, zonas de pseudopólipos, ¿sí? Como vemos acá, los típicos pseudopólipos, la mucosa granular. La radiografía simple de abdomen, de pie, tiene solamente el rol de poder descartar el megacolon tóxico, que es una de las complicaciones más temidas de la colitis ulcerosa y de otras alteraciones intestinales. En el episodio agudo, el colon transverso puede llegar a medir más de 6 centímetros, con los cuales apoya el diagnóstico del megacolon. El colon por enema, o sea, la represión con bario del colon, es muy útil, como muy típico para ver signos tempranos de granularidad, puede ver las típicas úlceras en botón de camisa, los pseudopólipos en la etapa subaguda, para diferenciarlos de los pólipos y del cáncer, y en la enfermedad crónica puede haber acortamiento y estrechamiento del colon con lo que se llama microrrecto, que sería un espacio presacro mayor a 1 centímetro, y la pérdida de las austras. Como vemos acá, se ve un compromiso de todo el colon, una pancolitis con granularidad, con un colon transverso parece como de menor diámetro. Acá ven las granulaciones de la mucosa. También acá la típica imagen de signos de la cuerda, de la estenosis, que son episodios más crónicos, con compromiso básicamente con esta imagen típica del signo de la cuerda. Para ir completando el estudio de los métodos complementarios, en la tomografía se puede demostrar un marcado engrosamiento de la pared intestinal, que es totalmente inespecífico, y en realidad la tomografía computada tiene una menor sensibilidad que el colon per enema para la detección de la enfermedad mucosa temprana. En el caso de la enfermedad ya establecida y grave, es equivalente a la imagen del colon por enema, o sea, a la sustancia de bario en el colon. Y la resonancia no tendría más valor que la tomografía en el estudio de la colitis ulcerosa.